buenas tardes. Bienvenidos al tercer Foro en Vivo 360 grados en concreto. Mi nombre es Lina Cure, directora de calidad de Concretos Altos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de gran relevancia en la industria de la construcción. Cómo identificar la calidad del concreto y qué decisiones tomar. Contamos con la presencia de 3 expertos quienes con su experiencia, su compromiso y dedicación han hecho un gran aporte a la ingeniería en Colombia. Estoy segura que muchos de ustedes los conocen, sin embargo, quiero presentar al ingeniero Cipriano Londoño, ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, experto en pavimentos y en suelocemento. Actualmente labora con Soltec Ingeniería. El ingeniero Jorge Segura Franco, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero con mucha experiencia, ha participado y ha sido cofundador de instituciones y asociaciones de ingeniería en Colombia, experto en estructuras y galardonado recientemente al premio Alfred de la excelencia por el ACI, y el ingeniero Carlos Palomino, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ingeniero que cuenta con una gran experiencia en consultoría de ingeniería civil y en énfasis en ingeniería estructural. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros esta tarde. A todos ustedes quiero invitarlos a que por favor participen y se conecten con sus aportes, con todas sus inquietudes a través de numeral Foro en Vivo 360. Allí y a través del chat que se encuentra disponible en la parte lateral derecha de sus pantallas. Ahí pueden dejar todos sus aportes y las inquietudes que tengan sobre el foro que vamos a iniciar. Entremos un poco en contexto. Cuando hablamos de calidad, hablamos sin duda de planeación, de evaluación y control. Pero en ocasiones nos enfrentamos a situaciones, por alguna razón, al evaluar la resistencia u otros parámetros que no cumplen con alguna de las especificaciones definidas. Y nos lleva a tomar decisiones, a interrogantes y a tomar decisiones. Ingeniero Londoño, desde su experiencia, ¿qué factores pueden influir en la calidad de las estructuras? De la calidad de la estructura no es solamente competencia del material como tal, sino que es un conjunto de acciones que llevan a obtener una obra. Todo arrancaría desde la idea inicial de qué quiere el usuario, pasa por un diseñador que intenta plasmar la idea que tiene la persona que tiene una aspiración con una estructura, entra a una etapa de diseño. De la etapa de diseño viene amarradas una serie de especificaciones que después habría que plasmar a través de los materiales que van a ser parte constitutiva de la obra. Cuando ya la obra se entrega por parte del constructor, el usuario entra a hacer uso de ella, empieza a disponer de ella, y dependiendo de la manera como actúe con esta estructura, podrá alcanzar o no una vida útil o una vida de diseño que se espera de dicha estructura. Entonces el tema de calidad no es un tema que esté asociado únicamente a un material, sino que está asociado a todo un proceso, desde la concepción de la estructura hasta la utilización misma de la estructura. Cuando ya se entra en el tema específicamente de concreto, existen dificultades en cuanto a la aspiración que se espera del material, porque muchísimas personas no conocen las características que tiene el concreto. Y el concreto como material de construcción muchas veces tiene cosas que son contradictorias. Lo que se gana en una dirección se puede perder en otra dirección. Entonces finalmente va a haber un balance entre las aspiraciones, los ingredientes, la manera como se produce el concreto y lo que con él se logra. El concreto es un material que es fantástico. El concreto es un material que se puede moldear, es un material que se le puede dar formas, se pueden hacer hasta esculturas con él. Es un material que va ganando propiedades con el tiempo. Algunas uno las puede considerar favorables,
pero también hay algunas características que pueden ser indeseables a largo plazo, si no se toman las precauciones del caso. Y el concreto como material de construcción tiene una particularidad, y es que es un material que tiene estados en su vida de servicio. Inicialmente es casi un líquido, sale de una planta de mezclas con la capacidad de alcanzar características, pero no las lleva. Ese material se mete dentro de unas formaletas y empieza a ganar características y propiedades, y dependiendo del proceso que se tenga en el manejo de la mezcla, se pueden o no alcanzar las características que venían en potencia en la mezcla. Cuando ya empieza el material a ganar resistencia, que empieza a ganar sus características, esas características van evolucionando con el tiempo y nunca se detienen. Y eso tiene dificultades desde el punto de vista de cómo establecer las características que se quieren alcanzar, en qué momento se van a establecer esas características. A un día, a 3 días, a 7 días, a 28, a 90, a 180 días. Y eso entraña unas dificultades desde el punto de vista de poner de acuerdo a todos los que están involucrados en el proceso de la construcción con concreto propiamente dicho. En el concreto siempre se ha pensado que la característica más importante es resistencia a la compresión, pero no es la única característica importante. Uno necesita en el concreto otras propiedades, por ejemplo, durabilidad. Se puede tener una mezcla o una columna con una resistencia muy alta, pero que sea fácilmente agredible por el medio ambiente o por agentes específicos, por ejemplo, ácidos. Nos dio la resistencia, pero no va a alcanzar la durabilidad. O puede que una persona esté esperando una característica particular del concreto, por ejemplo, en el caso de las estructuras para el manejo de aguas, lo fundamental ahí es permeabilidad, o mejor, impermeabilidad. Puedo tener resistencia, puedo tener durabilidad, se puede tener un buen acabado, pero no se está alcanzando la permeabilidad que se busca, o la impermeabilidad que se está buscando. Entonces, ese concreto que en una estructura podía cumplir y pasar correctamente todo el proceso de control de calidad, en esa aplicación específica no estaría pasando. O si estuviéramos hablando, por ejemplo, de concreto arquitectónico, ahí lo importante es la apariencia. Podemos tener resistencia, durabilidad, permeabilidad, pero al usuario no le gusta la apariencia que tiene. El concreto cumplió con una cantidad de características y no cumplió con esa característica. Entonces es muy importante que desde el momento mismo en que se está concibiendo la obra, se plasmen muy claramente cuáles son las perspectivas y la ambición que está esperando el usuario de esa obra. Esas aspiraciones deberían ir amarradas muy claramente a unas especificaciones, y esas especificaciones tendrían que ser verificables con una serie de procedimientos en los que nos tenemos que poner de acuerdo cómo las vamos a medir, y hacemos un acuerdo de voluntades. Nos ponemos de acuerdo en que, por ejemplo, la resistencia la vamos a medir con cilindros elaborados con una mezcla tomada del vehículo que transporta el concreto en el momento de la descarga, que se va a poner pues en el cilindro, se va a golpear con una varilla tantas veces en tantas capas, y ese cilindro se va a llevar a unas condiciones ambientales adecuadas durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, esto que acabo de decir rápidamente es un acuerdo de voluntades que involucran unas decisiones muy complicadas de tomar en la obra, que involucra que finalmente puede poner en conflicto al diseñador, al constructor, al interventor y al dueño mismo de la obra. Un elemento que es muy chiquito comparado con toda la obra,
se están tomando unas decisiones muy importantes. Entonces nos ponemos de acuerdo cómo vamos a medir las características que se espera que alcance ese concreto. Y cuando se alcanzan las características del concreto, se espera que la obra alcance un periodo de diseño, una vida útil estimada en los pliegos. Pero el concreto finalmente va a ser el responsable de que se cumplan unas ambiciones, un proceso constructivo, unas especificaciones y se logre finalmente alcanzar la obra que se está buscando. Entonces es un material que aparentemente es muy sencillo, que se parte del principio de que soporta esfuerzos de compresión, involucra muchísimas otras cosas que los usuarios muchas veces no tienen en cuenta y que muchas veces pueden ser motivo de discusiones cuando se entran a evaluar factores que en alguna hora no son importantes. No es lo mismo una fisura en un tanque para el manejo de agua que una fisura en un piso. El concepto de fisura cambia fundamentalmente en función de la estructura que se esté evaluando y que se esté involucrando. Entonces, hablar de concreto es hablar de un mundo. Hablar de concreto es, nosotros pensamos que es un material único, homogéneo, y ese material único y homogéneo no existe. Cada obra es específica, particular, producida con agregados únicos, manejada por obreros únicos, en una obra que es única. Cuando se está manejando concreto, todo es distinto. Es común oír la expresión, es que yo siempre lo he hecho así, y eso no es cierto. Nunca se ha hecho una obra igual. Todas las obras son distintas, porque cambió la geografía, porque cambió el clima, porque cambió el diseño, porque cambiaron las dimensiones, porque cambiaron los operarios. Entonces el concreto es un material que es necesario entenderlo para no llevar a discusiones que muchas veces son desgastantes e inútiles inclusive. Otras veces son fundamentales, pero muchas de las discusiones que se generan en el concreto surgen de la falta de claridad en las especificaciones mismas del proyecto. Entonces, es claro que es importante tener un control durante la planeación y la calidad del producto. Sin embargo, como comentabas, son muchos los actores que intervienen en la calidad de la estructura y de su vida útil. Ingeniero Segura, ¿qué estándares o parámetros considera que debemos cumplir que permitan tener una confiabilidad en la calidad de los resultados de los concretos o de las mezclas de concreto? Pues en primer lugar, quiero decirles que pues, me siento muy a gusto en este blog, me parece muy importante, ¿ya? Quizás esa característica que uno lleva de tratar de transmitir conocimientos, pues justamente en un blog como este es una de mis aspiraciones. Después de todo lo que acaba de hablar el ingeniero Cipriano y la pregunta suya, Lina, pues es muy importante tratar de cotejar lo que él acaba de decir en algún momento. Él habló de que la obra comenzaba con un diseño arquitectónico, ¿cierto? ¿Será que ese diseño cumple las expectativas del usuario? Luego viene un diseño estructural. Qué interesante es el diseño estructural. En ese momento se toman grandes decisiones sobre qué tipo de materiales o qué calidades de concretos o de aceros o cualquier tipo de material que intervenga en la obra era el apropiado. Y entonces ahí viene si el usuario está de acuerdo o si el constructor está de acuerdo con que ese era el apropiado. ¿De acuerdo? Es posible que en algún momento dado ese concreto en sus características, como decía el ingeniero Cipriano, no sea el apropiado para determinada obra. Una vez que se ha escogido esto, entonces el diseñador ha hecho un diseño que estoy seguro en nuestro país, ¿ya? Y lo digo siempre en público, todos los ingenieros son excelentes y hacen un excelente diseño. El problema es que el diseñador sabe qué factores de seguridad usó, dentro de qué franja se movió. Esa es una parte importante, porque esa franja no es única. Uno no puede decir que ese diseño era exactamente el apropiado, sino que tiene una franja en la cual se puede mover
y ahí también se mueve el material. Eso es precisamente lo fascinante de hacer un diseño de estructuras de concreto, en que uno puede tomar ya una franja en que se puede mover a sus anchas, ¿no? Decir, aquí mando yo. Lo importante es que lo mande bien, ¿cierto? Después de hacer todo este diseño, viene la parte constructiva. Esa sí que es grave, entonces viene su pregunta, Lina, ¿ya? Porque vamos a saber si ese material que fue el escogido, que cumplía todas las características, expectativas y posiblemente las especificaciones, como decía el ingeniero Cipriano, sobre ese material para esa obra específicamente, va a ser bien manejado. Y entonces viene el problema del manejo de ese material, ¿ya? Y en el momento de manejar ese material, pues llega la obra, o lo hace usted en la obra, como lo hizo, o cómo llegó. ¿Ya? Es muy posible que haya llegado bien, pero lo vamos a medir, porque su pregunta es, ¿y cómo hago para que ese material cumpla los requisitos que debe cumplir? Y en ese momento hay unos procedimientos sumamente específicos en la normativa colombiana y la internacional, desde luego, ¿ya? Que gradúan y manejan esa forma de medir ese material en su llegada. No lo hemos colocado, pero debe llegar con esas características, ¿cierto? ¿Ya? Y en ese momento, ¿quién lo mide? ¿Qué normas sigue? ¿Cómo cumple esas normas? ¿Qué tan experto es el que lo mide? Porque puede resultar que en algún instante dado los resultados de esa medición tengan algún tipo de falla, y vamos nosotros a pensar como diseñadores, como constructores, como supervisores, como interventores, que ese material no era el apropiado, sabiendo que de pronto sí, porque nos basamos en una medición, ese personaje que midió estaría en algún momento autorizado para medirlo según la ley colombiana, según la normativa, según la posible certificación. Ahí viene otro problema. A continuación lo vamos a colocar. Hay una normativa sumamente extensa, ¿ya? En cuanto a las características que debe cumplir, ¿ya? Esa colocación, esa construcción de esos elementos estructurales en todos los sentidos, de cimientos, columnas, escaleras, losas, vigas, todo lo que usted quiera. Existe una normativa. ¿Se cumplió estrictamente así? Entonces, claro, yo creo que nuestros ingenieros son expertos en hacerlo muy bien, pero a veces el ingeniero no pudo estar totalmente ligado a esa ejecución. ¿Será que la ejecución está de acuerdo con toda la planeación anterior? ¿O será que en algún momento dado esa ejecución tiene algún tipo de falla por no seguir una serie de especificaciones que se podían haber cumplido? Un problema de interventoría y, ¿por qué no decirlo?, en este momento en nuestro país de supervisión. Es sumamente importante la supervisión. Creo que eso puede ayudar muchísimo. Ya muchos de estos personajes ya en conjunto pueden aportar muchas más cosas que uno solo. Y finalmente se colocó cumpliendo todas las normas, pero ahí no para, porque ese material, como decía el ingeniero Cipriano, va a desarrollar, a potencializarse después de colocado, ¿ya? Y para eso debe requerir una serie de normativas que tienen que ver con el mismo material, ¿ya? Y con el medio ambiente donde se está colocando. Fundamental los dos, porque el medio ambiente no es lo mismo en un clima o en otro clima, o con unos vientos o con otros vientos, en fin, cosas de estas que tienen que tenerse en cuenta. Y si no se cumplieron, ya, pues obviamente ese material no se va a potencializar, como decía el ingeniero, en la forma apropiada. Entonces, fijémonos que hay todo un desarrollo de normas que existen, que en nuestro país están vigentes, que no nos las hemos inventado a partir de algún tiempo o algún problema que hayamos tenido, sino que han existido y se deben cumplir estrictamente para que lo que dice el ingeniero Cipriano sea una realidad. Entonces yo me volvería unos segundos para decirle, Lina, hay que medir y sobre todo saber quién mide y si ese que midió
está autorizado y apropiado para hacer esa medición. Entonces es posible tener un buen concreto con un mal resultado de laboratorio. Es posible porque si el resultado del laboratorio en algún momento dado no ha sido obtenido siguiendo toda la normativa que sobre eso existe, ese material que usted dice que es un buen concreto, yo ahí parto de que es bueno. Y si un resultado que mide ese concreto de laboratorio resulta negativo, pues el que falló fue el resultado, el que falló fue el que lo tomó, el que falló fue el mismo, la misma medición de esas características, ¿ya? Y el material, como usted dice, parto de esa base, fue bueno. Ajá. Otra cosa diferente es si ese material no era tan bueno. Entonces, y que el resultado el problema es que el resultado necesariamente tiene que ser no tan bueno. Okay. Podemos decir entonces que tenemos un control durante la etapa de planeación y durante la medición, el control y el proceso constructivo. Sí. Ingeniero Palomino, desde su experiencia, existen controles adicionales que se deben tener en cuenta después de estos procesos de planeación y de construcción que aporten a la vida útil de las estructuras. Yo creo que sí, y deberíamos arrancar sobre todo pensando en la premisa de siempre tratar de salvar la estructura, ¿no? Ya hemos hablado de todos los problemas que pueden ocurrir desde la fabricación del material hasta la ejecución misma de la obra, pero una vez hemos identificado que hay problemas, pues hay muchos caminos que tomar. Y el último recurso, creo yo, debería ser el de tomar la decisión de demoler o de abandonar la estructura, ¿no? Y ahí creo que deberíamos insistir mucho en los estudiantes, en los ingenieros jóvenes, de buscar caminos alternativos, como el reforzamiento, la rehabilitación, la reparación. Y ahí me gustaría resaltar 4 aspectos importantes. El primero, la etapa de diagnóstico. Es vital tener un diagnóstico adecuado de la estructura. Muchas veces por un diagnóstico inadecuado reparamos o reforzamos estructuras que no tenían la necesidad de ser rehabilitadas. Ahí me parece que es muy importante contar con experiencia de ingenieros, patólogos, investigadores de materiales. La segunda fase sería el análisis matemático, que hagamos modelación matemática de las estructuras que pensemos que tengan problemas. No utilizar herramientas a veces computacionales muy sofisticadas que sirven para el diseño de estructuras nuevas, pero cuando estamos rehabilitando una estructura, estamos combinando materiales, estamos combinando fuerzas, interfaces entre dos materiales de edades diferentes, de comportamientos diferentes. Entonces, tener mucho cuidado con ese proceso de modelación matemática de las estructuras. Afortunadamente, hoy en día ya existen cursos de posgrado en diferentes universidades del país que enseñan ese tipo de modelación matemática y de diseño de reparaciones. Tercero, que el diseñador de esa reparación tenga conocimiento de los materiales que va a especificar. Muchas veces reparamos estructuras con materiales que no se adhieren bien o que no van a cumplir con el objetivo que queremos finalmente en esa reparación o en esa rehabilitación. Y por último, yo diría que el paso más importante es la ejecución. Podemos llevar a cabo un diagnóstico adecuado, una modelación matemática y un diseño, pero si quien va a ejecutar la obra de reforzamiento o reparación, en este caso de una obra de concreto, no tiene las herramientas adecuadas, o si los planos no son claros, o las especificaciones de los materiales no son claros, o si quien ejecuta la obra de reforzamiento no está capacitado para tal fin, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Yo creo que es la combinación de esos cuatro instrumentos importantes en ese proceso como ayuda, y cuando ya detectamos un problema, ¿cómo lo podemos resolver? Básicamente es eso. Volvamos un poquito al tema de certificaciones, de competencia del personal. ¿Cómo ven el sector de la construcción en Colombia en cuanto a conocimiento de certificaciones, control de calidad, las características de un producto, un material? Vemos ahora, pues hay varios actores, ¿cierto? Desde la concepción de la obra hasta la utilización de la obra. Entonces es necesario que quien esté plasmando la aspiración sea realista con lo que pueda dar el material. Habría que arrancar desde ahí, ¿cierto? En Colombia existen muy buenos
diseñadores, existen muy buenos arquitectos, muy buenos ingenieros, tenemos premios mundiales pues en diseño de estructuras. Es más, yo pienso que hay más dificultades en el proceso constructivo propiamente dicho, porque muchas veces los obreros de la construcción no reciben una capacitación adecuada sobre el manejo del producto. Pienso que hay que hacer un esfuerzo grande en preparar al obrero de la construcción en aspectos básicos, recepción, transporte, vibración, curado del concreto, protección del concreto a edades tempranas. Más adelante también hay que tener un cuidado con el uso mismo de la obra, porque sucede con frecuencia que las obras se les cambia la vocación que tenían inicialmente. Por ejemplo, podemos pasar de tener un edificio que era para vivienda y convertirlo en bodega. Y esa estructura lógicamente va a sufrir por el cambio de uso. Pues yo pienso que el punto más sensible es la construcción propiamente dicha. Yo pienso que ahí es donde se presentan los mayores conflictos. Porque finalmente las obras en general funcionan como se construyen, no como se diseñan. Yo pienso que ahí hay que hacer un esfuerzo grande por capacitar a los obreros. Y por otro lado, pues lo mencionaba el ingeniero Segura, lo que tiene que ver con la normalización, con el cumplimiento de la norma para evaluar el material. Puede generar mucho ruido y muchas veces es un ruido innecesario. Ya desde el punto de vista de utilización, pues que quien la esté usando sepa para qué se construyó la estructura, sepa que la estructura tiene puntos flacos, que el material tiene puntos débiles, puntos flacos, que dependen de... Entonces la vida útil va a depender finalmente de lo que hagamos con ella. Pero insisto pues en lo que te decía Lina, yo creo que el punto más conflictivo es la construcción propiamente dicha. ¿Puedo adicionar ahí dos Claro. puntos que tienen que ver con la parte constructiva y no pensando ya en el maestro de obra, sino inclusive como diseñadores y constructores? Uno de ellos es el trabajo de la formaleta. No le ponemos la atención que requiere y muchas de las deficiencias que hay en construcción son por el trabajo de formaleta, ¿no? De una mala formaleta que no es del material que debería ser, que no tiene el desmoldante que se mueve, que no mantiene las dimensiones originales. Y el otro, sí, echándonos la culpa a los diseñadores, tiene que ver con la congestión del acero de refuerzo. O sea, uno cuenta cuando visita las obras, ¿cierto?, de que lo que uno dibuja en un plano y se imagina en los modelos matemáticos no cabe allá en la obra y pues, se ven a gatas los obreros para que el concreto quede bien consolidado y bien vibrado. Esos dos aspectos en mi práctica profesional creo que son de los más críticos que afectan la calidad del concreto, que es de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Sobre el tema. Y es, en muchas ocasiones, en ciudades como Bogotá, con problemas de movilidad, con unas mezcladoras que salen de una planta y gastan más tiempo del apropiado para llegar a un sitio, con una demora que puede existir en la obra para colocarlo y mantener ese concreto que ya tiene varias horas de fabricado antes de colocarlo. Y en ese momento cometen algunos errores en su colocación. Es un material que debería ser bien tratado, que no debería ser mal colocado, y en muchas ocasiones se coloca en esas condiciones. Adicionaría otro pequeño punto que decía el doctor Carlos, el acero. Resulta que nosotros en nuestras obras siempre estamos pendientes de cuál fue la resistencia del material concreto y la resistencia del acero. Yo creo que en ese momento la ley colombiana dice que el responsable de esa resistencia es el que lo pone, no el que lo fabrica. Y en ese instante, ¿quién hace ensayos de acero en las obras? Además de los ensayos de concreto que debería haber hecho. Hay un puntico adicional que me parece importante, quizás
si mis buenos colegas me permiten unos minutos más, y es el tema de que el diseñador dentro de una obra sabe cuáles son unos elementos de especial cuidado. No vamos a decir que no todos son de igual o de gran importancia. Para nosotros diseñadores todos los elementos son sumamente importantes, pero sabemos que hay otros que son de especial cuidado, que deben quedar especialmente bien hechos para que en un momento dado, con solicitaciones especiales, estén o sean capaces de resistir esos esfuerzos que fueron ya quizás por encima del posible diseño. Ya estamos hablando de un caso de un acero para sobre especificado en un momento en que haya un sismo o cosas de estas. ¿Será que el constructor conoce exactamente eso que estoy diciendo? Me angustia decir que él de pronto diga, esto sí los voy a construir bien y los otros no tan bien. No, todos deben ser bien, pero hay unos especiales y eso lo sabe el diseñador y él debe ser el consultado en ese tipo de momentos en que esos elementos deben ser construidos. Bueno, quiero contarles que contamos con 176 personas conectadas acompañándonos y tenemos una pregunta interesante acá de Rubideis Montero, de Colombia. Dentro de estos factores, uno de los más importantes son las especificaciones técnicas. Pregunto, ¿qué especificaciones son mejores y deben prevalecer en los documentos técnicos? ¿Las prescriptivas o las de comportamiento? Ahí hay un punto pues que es delicado, y es que nosotros finalmente lo que controlamos es la construcción. Entonces son especificaciones de manejo del material, son normas que controlan el material propiamente dicho. Entonces yo pienso que el esfuerzo grande que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo vamos a controlar el material. Creo que hay una dificultad con la norma, y es que la norma la hemos ido poco a poco sacralizando. Sacralizando en el sentido de que le está quitando a los ingenieros la capacidad de tomar decisiones. Nos estamos refiriendo al valor bruto, al valor que arroja el ensayo. Y ese resultado lo volvemos absoluto. Y perdemos de vista que hay una cantidad de variables en el proceso, como decía el ingeniero Segura. Hay un rango en el que el ingeniero se debe y se puede manejar. Entonces, cuando se especifica un valor dado, 21 megapascales, 200, el 20 es aceptable o no es aceptable, el 22 es aceptable o no es aceptable. Entonces yo pienso que la norma es un parámetro que nos permite hacer un acuerdo, pero no debería ser un valor de sanción, sino un valor más de referencia. Entonces, pienso que las normas tienen que estar orientadas a ayudarle al ingeniero a hacer bien la obra, pero no es un valor para tomar la decisión si está bien hecho o está mal hecho. Si me permiten, quisiera ahí opinar, independiente de si la especificación es por desempeño o prescriptiva, yo creo que vamos a acostumbrarnos a hacer especificaciones. Hoy en día, lo que es la construcción privada en Colombia, es muy poco lo que se hace de especificaciones y deberíamos obligarnos, tanto diseñadores como constructores, a estar de acuerdo en llevar a cabo esa ejecución del documento de especificaciones. Y me gustaría preguntarle al doctor Segura, que sé que está muy involucrado en la traducción del documento ACI 301, creo que es un documento que creo que nos puede aportar muchísimo en ese sentido aquí en Colombia, que nos cuente un poquitico de cómo funciona ese documento. Y ese documento es un documento de especificaciones para construir. Exactamente eso. Lógicamente que está hecho ya con un criterio para un país
diferente al nuestro y nosotros podemos tener una adaptación del mismo. Adaptación del mismo en donde es muy importante, en que de allí se saca que el conducto directo, para hablar de lo que acaba de decir el ingeniero Cipriano también, el conducto directo entre el constructor ya es el diseñador, antes que cualquier otra persona. El constructor debería consultar al diseñador, entonces viene el problema de si es prescriptivo o no es prescriptivo. Y estoy completamente de acuerdo con el ingeniero Cipriano en que los requisitos tienen un valor y tienen una franja en la cual se puedan mover. ¿Ya? Definitivamente no es que por ser prescripción ya tenemos que determinar que un valor es ese y no es otro. ¿De acuerdo? Y el tema de comportamiento, para mi gusto, vendría ligado a esas especificaciones de que habla el ingeniero Carlos. Allí, por ejemplo, en esas especificaciones, hay una exigencia muy clara de que el que toma las mediciones de la calidad, tanto de la construcción, punto importantísimo en el desempeño de ese material, en el comportamiento de ese material, tanto en la construcción como en la fabricación del material, debe ser personaje completamente autorizado, debe ser un personaje que debe cumplir una serie de requisitos fundamentales. Ese tipo de normativa no lo tenemos nosotros en Colombia en este momento, pero eso no importa. Yo creo que los constructores deberíamos, y los ingenieros y los diseñadores, tener un material como ese para que eso nos sirviera para mejorar, si es que se debe mejorar, yo creo que sí, o para por lo menos hacer bien las cosas de que estamos pensando que se deben hacer. Y volviendo a la pregunta anterior, el comportamiento coincide con la prescripción, pero no con valores exactos, porque el material no es único y no funciona exactamente como exacto. Gracias a Dios, porque en ese momento hay muchas posibilidades de manejar. Quería adicionar una cosa, ingeniero Segura, y es que los especificadores, las personas que hacen las normas, conocen muy bien que el concreto obedece a un comportamiento estadístico. Y hablamos de promedios, de medias, de desviaciones estándar. Y sabemos que el concreto se va a mover ahí. La dificultad radica es cuando el diseñador especifica un valor. Y se piensa que ese valor es un valor inamovible y que la estadística desapareció, ¿cierto? Que el comportamiento del concreto ya se volvió absoluto. Y si perdemos de vista eso, entonces perdemos de vista que estamos trabajando con un material que en el fondo es heterogéneo, que su comportamiento no es homogéneo y que no es absolutamente predecible. Quería retomar algo que decía el ingeniero Segura, que tiene que ver con los tiempos del concreto. Hay unos momentos en el manejo del concreto en que se pierde lo que yo llamo la paternidad del concreto. Cuando el concreto viene en la mezcladora, es propiedad del productor de concreto. ¿En qué momento el concreto se vuelve propiedad del constructor? Cuando lo descarga, cuando lo transporta, cuando lo mete entre las formaletas. ¿Y en qué momento el concreto se vuelve propiedad del dueño de la obra? Cuando recibe la obra, cuando le vaciaron el concreto dentro de la formaleta, ¿cierto? Entonces hay unos momentos que son muy críticos en el manejo del concreto, en que no se sabe muy bien de quién es la responsabilidad. Y cuando no se sabe muy bien de quién es la responsabilidad, las exigencias al manejo del material se aflojan. Entonces ahorita decía el ingeniero Segura del tiempo de transporte en Bogotá. Ese concreto va perdiendo características, va perdiendo la capacidad de alcanzar todo su potencial en la medida en que nos demoremos en colocarlo. Entonces el diseñador mismo de la mezcla en su proceso de producción también tiene unas desviaciones estadísticas y produce unas mezclas por encima de los valores que supuestamente está entregando. Si se le pide un concreto de 21, el productor de concreto
produce 25 megapascales de resistencia a la compresión para poder compensar todos estos, digamos, todas estas posibles pérdidas de características, en este caso de resistencia a la compresión. Entonces el concreto es un material pues fantástico con el que podemos hacer maravillas, podemos hacer una cantidad de cosas, pero sí es importante que durante toda su vida útil tenga un papá, tenga la paternidad controlada, que no se pierda la paternidad en ningún momento de la obra. Bueno, teniendo en cuenta esto, hablemos un poquito de decisiones. Ingeniero Palomino, si durante el desarrollo de un proyecto el material por alguna de las razones no cumple con alguna de estas especificaciones definidas, ¿qué hacer? Hay muchos caminos, como lo mencioné anteriormente, y generalmente el que tomamos pues es el de salvar la estructura, el de tratar de repararla, o de mirar incluso con herramientas computacionales si el edificio en su estado actual cumple con las condiciones de uso para las que fue diseñado. Nos ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, edificios que las resistencias del concreto han sido elevadas, como lo mencionaba el ingeniero Cipriano. Cuando tenemos, por ejemplo, temas sísmicos, pues debemos ser muy cuidadosos con esa subida o incremento del concreto, sobre todo si no es uniforme a lo largo del proyecto. Si todo el proyecto subió en el mismo porcentaje, seguramente no hay problemas, pero si tenemos un piso en particular que nos dio el 140% y el resto de pisos estaban cerca al 100%, ahí tenemos herramientas, como lo mencioné al principio, podemos modelar esa estructura y saber qué le pasa al edificio, saber si tenemos que reforzar de pronto unos muros en el piso de arriba y el de abajo para que haya una transición de esfuerzos gradual y no sea un tema muy concentrado, ¿no? Entonces hay muchos caminos, uno de esos que te menciono es eso, modelar la estructura matemáticamente, o de igual manera pues hacer una evaluación más detallada en campo, porque muchas veces lo que mencionábamos al principio, los resultados de los cilindros puede que sean falsos, ¿cierto? Falsos para arriba o falsos para abajo. A veces nos reportan cilindros que tienen resistencias bajas y las muestras que están en planta bajo otras condiciones, que no fue transportado, por ejemplo, el cilindro hacia el laboratorio, pues sufre, ¿cierto?, de algún tipo de maltrato o algo. Entonces podríamos hacer investigaciones adicionales antes de entrar a reparar o a demoler una estructura, ¿no? Y hay muchos caminos que coger. Te mencioné un par de ellos, ¿no? Me parece importante. Si Carlos me lo permite, ya, luego tu línea también, ya, yo apoyo 100% lo que acaba de decir, pero es que además la norma lo dice. La norma en el título de calidad del concreto, capítulo 6, habla muy bien que antes de hacer un ensayo invasivo, se debe calificar la estructura desde el punto de vista de un análisis y diseño con las calidades de un material que de pronto no estaba dando la resistencia apropiada. Lo dice, antes de hacer un ensayo invasivo. Ya, entonces, esa es una parte interesante porque a veces uno oye a excelentes ingenieros que llegan a la oficina a hacer una consulta ya con el núcleo extraído. Y no hubo la oportunidad de haber hecho ese análisis de ese material en la forma en que lo propone el ingeniero Carlos. Muchas veces corriendo a su vez todo un programa ya con las nuevas calidades del material, si es que también son ciertas, ¿no? Porque quien las tomó. Pero bueno, eso ya lo dijimos, no repitamos. Bueno, ¿y qué opinión tiene con relación a los ensayos no destructivos, esclerómetros, ultrasonidos? Sí. Pues los ensayos no destructivos, pero yo creo que Carlos nos cuenta más, o el doctor Cipriano. Yo podría opinar de uno que en particular, en general tenemos como muchas dudas, y es el esclerómetro, de utilizar solamente el esclerómetro. Y por norma, nuestro reglamento no permite el uso de esclerómetro para determinar resistencias de concretos. Simplemente es para comparar diferentes muestras, como obtener un patrón con ese aparato y luego comparar en diferentes puntos de la estructura a ver qué variabilidad hay, pero no se puede utilizar para determinar la calidad del concreto como tal, el esclerómetro. Entonces deberíamos acudir a otro tipo de ensayos si quisiéramos conocer, por ejemplo, la resistencia del material
en caso de que haya dudas de que sea baja o elevada. Sí, son ensayos comparativos. Es comparativo. Correcto. Y así lo describe nuestro reglamento. Bueno, si quisiera ahí aportar un punto, y es que cuando en una obra se observa homogeneidad, no estoy hablando de nivel de resistencia, sino de homogeneidad, si el proceso es homogéneo, lo normal es que la obra esté bien construida y que se alcancen satisfacción en la obra. El problema grande está es cuando aparecen los picos altos y bajos, que ya es muy difícil decir qué decisión tomo. El promedio ahí no sirve. Necesito que se cumplan unos valores mínimos y unos valores máximos. Pero entonces la herramienta del esclerómetro, por ejemplo, me parece que es importante, es para medir la homogeneidad del material, no el nivel de calidad. Así es. Sí. Acá tenemos una pregunta interesante. Pregunta Francisco Gómez. ¿Quién es la última instancia o el responsable de la calidad de las construcciones? A ver, yo no quisiera tomar ese tema porque pues ya no acepté el tema anterior de los ensayos no invasivos, porque en eso nadie cree, ni aún las normas creen, como dice el doctor Carlos, ¿cierto? Hay unos sumamente rimbombantes como ya ultrasonido y un poco de cosas que sirven quizás también para otras muchas cosas, nada, nada y nada. ¿De acuerdo? Por eso no he tomado la palabra en ese punto. ¿Cierto? Pero para en la responsabilidad, ¿quién específicamente es el que toma la responsabilidad? Pues es que dentro de todo lo que el ingeniero Cipriano nos habló, que había un primer proceso, un segundo proceso, un tercer proceso, ¿será que no somos capaces de investigar cuál fue el proceso que falló? Y si somos capaces de investigar cuál es el proceso que falló, pues hay un responsable de ese proceso. Entonces a mí sí me parece que en este momento no es que estamos jugando básquetbol y pasándole la bola a los demás, sino que deberíamos tener la suficiente ingeniería, y la tenemos, como para llegar a concluir dentro de todos esos procesos cuál fue el que falló, y ese es el responsable. Claro, si me hablan ya en un plan de toda la obra, pues hay un director de obra, ¿no? Y así como en un momento dado se dice que un gerente de una compañía es el que tiene que responder por muchas cosas, pues ese director de obra, así no haya manejado directamente el proceso, aun cuando lo ha debido manejar, porque para eso es director, ¿cierto? Pues debe también asumir esa responsabilidad. Pero ¿qué tal si tenemos una interventoría? ¿Y qué tal si tenemos una supervisión? Supervisión. ¿Será que hay una supervisión para colocar hierros? ¿Será que hay una supervisión para colocar concreto? O si es uno el supervisor, pues ahí sí le cayó todo, ¿cierto? Igualmente al interventor. De manera que al buen colega que nos hace esa pregunta, pues discúlpeme que no le conteste específicamente lo que él quiere, pero es que no se lo puedo contestar. Que es la trazabilidad también, ¿no? El doctor Segura habló de la buena ingeniería y la buena práctica, pero en toda obra debe haber una trazabilidad de los documentos, de todo lo que es materiales, ejecución, procesos. Y en el fondo yo creo, y por ley tengo entendido, según nuestro reglamento, que el constructor responsable, que es quien firma el formulario, ¿cierto? Como constructor responsable en la solicitud de licencia de construcción, en conjunto con el supervisor, tienen gran parte de la responsabilidad. Sí, es una responsabilidad compartida. Compartida, sí. Aquí me estaba bailando la lengua. Yo pienso que desde el mismo promotor de las obras, muchas veces arrancan las obras viciadas. Que el promotor sale a ofrecer un proyecto sin especificaciones muchas veces. Entonces sale a vender el proyecto, arranca la construcción cuando tenga un punto de equilibrio financiero y debería arrancar cuando tenga un punto de equilibrio técnico, ¿cierto? Cuando el constructor, el diseñador, el especificador se hayan puesto de acuerdo en las especificaciones, arrancar la construcción.
Pues la construcción muchas veces se arranca es con un equilibrio financiero, que después ese equilibrio financiero no permite meter la especificación y empieza una presión grandísima sobre el constructor a optimizar su obra. Optimización que en ocasiones empieza a tocar el límite de lo mínimo. La seguridad. Y se terminan comiendo los factores de seguridad, en resistencias, en recubrimientos, en espesores, en velocidad de construcción para cumplir con un cierre financiero. Entonces, no le estoy echando la culpa al promotor, sino que estoy diciendo que muchas veces la presión que se genera sobre los ingenieros lleva a que el resultado final de la obra no sea bueno. Siendo la suma de muchos factores, proveedores, constructores, especificadores, diseñadores, toda la cadena de la industria de la construcción. Y ahí ya es muy difícil asignar responsabilidades porque es la suma de muchas cositas. Poner un ejemplo gráfico, ¿qué derrama la copa? La última gota, o todas las goteritas que estaban metidas en la copa, y llegó una que la derramó. Pero es la conjunción de muchos factores, y en muchos casos es imposible señalar un solo elemento. Yo no conozco una obra en la que uno diga, la razón fue esta. No, eso es la suma de una combinación de factores, que quitando uno solo de esos factores podrían no llevar al fracaso de la obra, pero la suma de todos lleva al fracaso de la obra. Una suma de cositas, los yaques y los fueques. Fue que no tuve dónde meter el refuerzo, fue que no tuve tiempo de curarlo, fue que no tuve cómo vibrarlo, fue que lo tuve que dar al servicio antes de tiempo, Entonces nos suman cositas que llevan a que después nos rasquemos la cabeza. Yo en ocasiones, perdóname, Carlos, yo en ocasiones digo, no hay tiempo de hacer las cosas bien hechas, pero siempre tenemos tiempo para repetirlas. Y dinero para repetirlas. Gastémonos un poquito más de tiempo, planeemos bien las obras y con seguridad vamos a tener éxito en todas. Sí, yo añadiría también otro error muy común que cometemos en cuanto a esa responsabilidad. La pregunta que hacen es, se está llamando al supervisor técnico tarde en los proyectos, ya cuando el proyecto ha iniciado. Entonces, ¿qué responsabilidad tener alguien si llega cuando ya el pilotaje está ejecutado o cuando los muros de contención están ejecutados? Entonces debemos estar en la obligación de incluirlos, como decía el ingeniero Cipriano, desde el principio del proyecto, ¿no? Hoy en día se le está dando muchísima importancia a la supervisión técnica. Ustedes han escuchado del proyecto de ley que hay en el Congreso de la República, de lo que llamamos la ley de vivienda segura, que jocosamente se llama la ley anti-space, en donde la responsabilidad que se le da al supervisor técnico es inmensa, ¿no? Con declaración juramentada en notaría al final del proyecto de que él garantiza que el proyecto se ejecutó totalmente siguiendo el reglamento NSR10. Me parece vital incluir esa figura desde el principio del proyecto. Unos minutos antes de iniciar el foro hablábamos de promedios, que los ingenieros acostumbramos a promediar. Pues les cuento que en promedio tenemos conectado 186 personas y hemos logrado tener 290 personas visitando este espacio. Y uno de ellos nos pregunta, Alex Hernando, ¿cuándo creen ustedes que comenzaremos en Colombia por fin a especificar concretos por durabilidad y no por resistencia? Pues yo personalmente diría que le diría a este buen ingeniero que nos hace esa pregunta que los concretos por durabilidad ya se están especificando y hace muchos años que lo están haciendo. Yo siempre he sostenido en público, y discúlpeme que esta vez pues también lo haga, que realmente quizás ha habido una falla es en el que pide el concreto, porque la fábrica de concreto debería suministrarle todas las características que él necesita y únicamente hablan de resistencia a la compresión. Lógicamente que nosotros, todos los que estamos aquí, que tenemos un cariz académico, siempre decimos que el concreto de tal resistencia es de tal calidad, es como el apellido de ese concreto.
pero tiene muchas más, como hablaba el ingeniero Cipriano al comienzo. Se podían haber pedido desde el comienzo. Se podía haber dicho, necesito un concreto de tal resistencia que tenga tal durabilidad para tal ambiente. Él habló de unos tanques. Es un tanque que tiene un problema de durabilidad, ese concreto. Y en ese momento se podía haber conseguido ese concreto que sirviera para ese tipo de elemento que lo va a atacar. De manera que yo pienso y le digo al ingeniero que hace la pregunta que vale la pena que él solicite lo que necesita de ese material en la forma en que lo necesita y no solamente con un apellido de resistencia. Ingeniero Palomino, ¿hay que preocuparse si observamos que una estructura de concreto presenta fisuración? Yo diría que no, y me acordé de una frase que me decía uno de mis profesores, y yo se la pregunto mucho a mis alumnos: ¿cuántos tipos de concreto hay? Y la respuesta es el que se fisuró y el que se va a fisurar. Pero el concreto por naturaleza tiene que fisurarse, ¿cierto? Nosotros le colocamos acero de refuerzo precisamente para absorber esos esfuerzos de tensión que no es capaz de soportar el concreto. Pero la meta nuestra como diseñadores y constructores es de colocar el acero de refuerzo de tal manera que esas fisuras no sean visibles y que no afecten la durabilidad de la estructura ni el comportamiento estructural. Pero de ninguna manera es signo de alerta, sí se debe estudiar, ¿cierto? Debemos ser informados como diseñadores y como constructores cuando se detecten fisuras en las obras para estudiar pues, el caso y hacer el diagnóstico y seguir esos 4 pasos juiciosos que les mencionaba al principio. Pero en ningún caso es alarma, ¿cierto? Quería añadir ahí otro elemento, y es que no solamente el refuerzo ayuda a controlar fisuras, sino la adecuada disposición de juntas. Muchas veces se nos olvidan poner las juntas en los proyectos, y el concreto se va a encoger con el tiempo y tenemos que darle espacio para que se encoja. Es una cosa tan simple y tan elemental, y en algunos proyectos se pasa de largo. Una adecuada colocación de refuerzos unida a una adecuada disposición de las juntas ayuda pues a controlar las fisuras. Yo también digo jocosamente que cuando uno compra un metro cúbico de concreto está comprando 10 kilómetros de fisura. Y la misión es evitar que las fisuras sean indeseables. Van a estar ahí. Si me permiten, yo añadiría algo sobre ese tema. Es que el problema es decir o definir qué es fisura. Entonces, en ese momento nosotros los ingenieros vamos y medimos la fisura. Eso para mí no tiene mucho interés, como dicen estos buenos colegas. El problema es el elemento que las tiene. Es muy diferente una fisura en una columna que en una viga. ¿Y qué es fisura en la columna y qué es fisura en la viga? Y por otra parte, si esa columna es de una importancia trascendental en el proyecto, la fisura tiene que ser microfisura. Entonces, en ese instante, fíjese que no hay una medición de fisuras, porque yo observo a muchos de mis buenos colegas patólogos, ¿cierto?, diciendo que todos son excelentes, que llegan a la obra con un aparatico para medir el tamaño exacto de la fisura. Yo digo, sí, está muy bien, pero mejor me dice en dónde midió esa fisura. ¿Qué parte de la estructura es la que tiene esa fisura? Porque es muy diferente en una o en otra. Sí, yo ya añadiría lo que decía el ingeniero Cipriano de las juntas. Yo creo que la gran mayoría de las fisuras que nos están preguntando ahí vienen, en mi caso particular de práctica profesional, del fenómeno de retracción de secado y de acortamiento del concreto que es restringido por elementos tipo muros de contención o elementos muy rígidos. Entonces, la recomendación es hacia el diseñador. Si usted ve que va a tener mucha restricción a esos movimientos, pues genere un mayor número de juntas. Genere juntas totales de expansión, juntas de alivio, adición de refuerzos en ciertas zonas donde se puedan generar esos esfuerzos adicionales. Volviendo un poquito al supervisor técnico, nos pregunta John Faber Gallego, ¿creen que el supervisor técnico necesariamente debe ser especialista en estructuras?
Yo diría que no, y nuestro reglamento, si leen ahí en la ley 400 del 97, que está al principio de nuestro reglamento NSR 10, pide unas cualidades para el supervisor técnico de ciertos años de experiencia en construcción o en diseño de estructuras o en el campo geotécnico, ¿no? Yo diría que es alguien que conozca de los procesos constructivos, pero es importante que conozca también del área del diseño estructural y geotécnico, porque la supervisión técnica es completa, no solamente de la estructura como tal. Pero sí es alguien que tenga experiencia en obra, ¿no? Eso es importante. Carlos Montes nos pregunta qué tanto y cómo influyen las condiciones climáticas en la calidad del concreto al momento de ser instalado. Todo. Todo. El concreto en edades iniciales, mejor dicho, el comportamiento del concreto va a depender de cómo se conjuguen las condiciones climáticas en el momento de la producción y colocación del concreto. Un concreto que sale de una planta para ser instalado en Barranquilla puede tener un muy mal comportamiento si no se controlan las condiciones ambientales. Y ese mismo concreto en Bogotá, sin controlar las condiciones ambientales, puede tener muy buen comportamiento. Entonces ahí va a influir tremendamente temperatura ambiente, temperatura del concreto, humedad relativa, temperatura del concreto en el momento de la colocación y velocidad del viento, que serían los 5 factores que están involucrados en el desecamiento del concreto, que muchas veces van a generar un tipo de fisuras que son intrínsecas al concreto y que pueden no comprometer la estructura. Ahorita que estamos hablando de fisuras, hay unas fisuras que son superficiales de retracción de concreto que pueden comprometer a largo plazo la durabilidad, pero no comprometen la estabilidad estructural a corto plazo. Entonces ahí estoy con el ingeniero Segura. ¿De qué fisuras estamos hablando? Estamos hablando de fisuras cortas, largas, profundas, abiertas francamente, diagonales, perpendiculares, no sé. Pero sí influye muchísimo. Y aquel que no esté controlando condiciones ambientales en el momento de la colocación del concreto va a tener un pobre desempeño. Tenemos conectadas personas de Estados Unidos, Brasil, Panamá y República Dominicana. Desde Brasil nos pregunta Madeleine Taborda, ante un posible abandono de una obra por cuestiones financieras, ¿cuánto sería el tiempo máximo en que ella podría quedar a la intemperie? Años, meses, en las condiciones más agresivas como ambientes salinos, por ejemplo Cartagena. Pues, o sea, digamos, estructuralmente no habría ningún problema siempre y cuando la obra quede, digamos, construida de manera simétrica, ¿cierto? A veces tenemos proyectos en que suben una parte del edificio 18 pisos y el otro se quedó en 5. Si llega a ocurrir un sismo durante ese abandono, tiempo de abandono, puede haber problemas de que el edificio colapse o se comporte muy mal, ¿no? Y en cuanto a la durabilidad, si el edificio ya está ubicado en una zona de ambiente agresivo, seguramente tienen los recubrimientos adecuados para proteger el acero de refuerzo. El único cuidado sería en las columnas o elementos que hayan quedado, digamos, temporalmente sin terminar, que se proteja ese acero de refuerzo con un concreto de pobre calidad o de bajas especificaciones para después continuar la obra y demolerlo fácilmente y continuar la obra, ¿no? Sí, pero no, sigue, no, sigue. No, quería solamente resaltar el punto que decías, es que evitar que el acero quede expuesto al medio ambiente. Con eso ya, aparte pues de la heterogeneidad de las cargas que se pueden generar, no habría mucho problema. El problema está de si se deja el acero expuesto. Si me permiten, yo adicionaría algo. Esa estructura puede ser una estructura cuya vida útil va a ser a la intemperie. O esa estructura puede ser una estructura en donde muchas de sus losas, columnas y vigas y escaleras no se han diseñado para estar a la intemperie. A mí me parece que en el momento de dejar abandonada una de estas estructuras, debería hacer todo un estudio de patología sobre el tema de lo que va a protegerse en la forma en que la operación, como hemos dicho en este foro desde hace rato, ese concreto va a desarrollar una potencialidad en su
colocación, después de colocado, siempre y cuando las condiciones para las cuales va a estar operando son las del diseño. Pero si va a estar en un momento dado unas losas desprotegidas, inundadas, con un ambiente agresivo, ¿cierto? Pues definitivamente van a tener que tomar unas medidas para proteger esto ya en el momento en que lo abandonen. No es que como lo abandonaron quedó así, los aceros fueron corroídos, todo, porque en ese momento la respuesta para esta buena persona que nos pregunta es que el tiempo sería una función de la protección que le den a esa estructura que se va a abandonar. Kevin Moreno de Colombia quiere que reforcemos un poco sobre los ensayos en los cilindros. Comenta que ha visto que los cilindros mal hechos y maltratados pueden mostrar datos erróneos en cuanto a resistencias de concreto. Solicita que reforcemos un poquito sobre ese tema de evaluación de los cilindros de concreto. Puedo arrancar con un comentario muy general y ustedes que saben más del tema lo complementan, pero digamos lo que yo creo que es importante es, y lo dice también nuestro reglamento, que el cilindro refleje las condiciones de la obra. Nada sacamos ensayando un cilindro a los 56 días que ha estado metido en la piscina si en la obra curamos la placa durante unas pocas horas, ¿cierto? Las condiciones de los dos concretos son muy diferentes. Esa será como mi observación importante y es mi preocupación de todos los días que pues, nos ofrecen que el concreto sí llegó a su resistencia, pero el de la obra tiene unas condiciones totalmente diferentes de viento, de sol que tú mencionabas. Pero sigan ustedes. No, yo creo que voy a poner un ejemplo para ilustrar el tema. Es como si yo pudiera medir la temperatura con un termómetro que tenga una calibración errada. Entonces obtengo una lectura que me está dando una información. Pero si el termómetro está mal calibrado, la información que estoy obteniendo no sirve para nada. Entonces, si se parte del principio de que el cilindro está mal tomado, estoy fijando o estoy poniendo la decisión de manera equivocada. Ese valor no me sirve para tomar decisiones. Entonces, si la conclusión es que el cilindro está mal elaborado, mal manejado, mal procesado, no vale la pena ni siquiera entrar en discusiones sobre el valor que haya arrojado ese cilindro. Adicionaría algo sobre estos cilindros 10 por 20, 15 por 30. A mí me parece que el cilindro de 10 por 20, como se trata de un material como el concreto que tiene un interfaz cemento agregado y tiene una pequeña sección, pues esos agregados pueden quedar menos adheridos a la mezcla cuando el diámetro es más pequeño, así sean de la misma calidad de esos agregados, ese concreto. Hemos encontrado en laboratorio que el cilindro de 10 por 20 resiste un poco menos que el cilindro de 15 por 30. La norma dice 3 cilindros de 10 por 20, 2 de 15 por 30. Por algo será. No es precisamente por un problema de ahorro concreto, porque les garantizo que da igual. Si está pensando en los costos de un laboratorio en ensayo, pues tiene más cilindros para ensayar cuando son de 10 por 20. Ahora, la verdad, yo no he entendido mucho de eso, ¿cierto? Y sin embargo, ese cilindro de 10 por 20, en muchas ocasiones, independientemente, vamos a suponer que fueron bien fundidos, como debían ser, siguiendo la normativa, ya los de 10 por 20, los de 15 por 30, en un mismo concreto de tamaño normal del agregado grueso, etcétera, no grandes agregados, ya van a resistir un poco menos el de 10 por 20. Entonces decíamos nosotros, estos colegas lo ratifican, que en una obra se deben usar un solo tipo de cilindros y no hacer una mezcla, porque hemos encontrado en las obras que se las acabaron los de 10 por 20, entonces de 15 por 30 en una misma bachada. Entonces, ¿eso qué es? Entonces, en ese momento producimos otro descontrol para quienes tenemos que juzgar la calidad de esos cilindros. Sí, si se cambia el patrón, se cambia la medida. Bueno, acá tenemos una pregunta
relacionada con el tema del curado, pero más hacia los elementos. Para garantizar la calidad del concreto y su correcto curado en etapas iniciales, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de los productos antisoles y retardantes de evaporación en proyectos reales? ¿Cuándo es mejor curar con agua? Para mí el mejor curado que existe es el curado húmedo. Cuando el concreto está totalmente saturado, no se fisura. Entonces, lo ideal sería curados húmedos. Sin embargo, con las velocidades de construcción que se tienen hoy en día, pensar en curados húmedos es imposible. Entonces, si tengo que renunciar al curado húmedo, tengo que coger cualquier procedimiento de curado que garantice que hay agua suficiente para que el cemento se hidrate con el agua en los primeros 7, 14 días. Lo que sí es importante es verificar que los procesos de curado se están haciendo según una práctica adecuada. Puede ser una película impermeabilizante, puede ser un plástico, puede ser arena saturada, lo que sea. Pero que el curado respete el proceso que se está buscando, ¿cierto? Yo no puedo descalificar ningún proceso de curado, pero sí que la práctica que se esté utilizando para el curado esté acorde a lo que especifica el productor de la membrana impermeabilizante o a los procesos que habla la tecnología de concreto. Voy a aprovechar la pregunta para un paréntesis. Yo creo que parte de las dificultades que se está teniendo con el concreto es el desconocimiento en la tecnología de concreto de parte, inclusive, de muchos ingenieros. La cátedra de tecnología de concreto ha ido desapareciendo poco a poco de las facultades de ingeniería. Y el concreto, que es el material de construcción por excelencia nuestro, está en manos muchas veces de personas que no están debidamente capacitadas, que nos generan mucho ruido posteriormente. Hay una pregunta dirigida al ingeniero Palomino, de Rafael Enrique Chamier. Si la figura de supervisor técnico está estipulada en la Ley 400 del 77, hace 39 años, ¿por qué se piensa que ahora sí se va a poder poner en práctica? Por otro lado, ¿cómo es que el supervisor técnico tiene que jurar ante notario que la obra quedará bien construida? ¿Dónde queda el diseñador, el constructor y el interventor, siendo que el supervisor técnico no supervisa, por ejemplo, el diseño? ¿Me repites la primera pregunta? Define que la supervisión técnica está estipulada desde hace muchos años. Sí, o sea, hay muchos aspectos que están estipulados en nuestra norma desde hace muchos años. Otro de ellos es, por ejemplo, la separación sísmica entre edificaciones. Hasta que no nos ocurra algún desastre sísmico en donde veamos que sí era importante tomar esa medida, no la vamos a utilizar, pero está desde el 84. La supervisión técnica también en el 84 aparecían algunos párrafos que mencionaban de su importancia y de sus necesidades. Tristemente, nuevamente, hasta que no nos ocurren catástrofes como la del edificio Space, no aparece una nueva ley de la República, que es la que está ahorita en trámite en el Congreso y en el Senado, en donde se va a, digamos, a fortalecer esa figura de la supervisión técnica. Pero hoy en día es ley en Colombia, desde el 97, para edificaciones de uso normal, de más de 3.000 metros cuadrados de construcción, que exista la figura de supervisor técnico. Si hacemos un sondeo hoy en día de proyectos privados en la ciudad de Bogotá, yo creo que no llega al 20% de los proyectos que tienen supervisión técnica. Tristemente, porque no hay un ente regulador que nos obligue a mostrar los certificados y los registros del supervisor técnico. Pero por ley tenemos que hacerlo desde hace muchos años, ¿no? Ingeniero, pero es función del supervisor técnico también conciliar todos los diseños. No solamente el estructural, sino el hidráulico, el sanitario, el mecánico. Aunque no sea un especialista en estas áreas, tiene la misión de hacerlos compatibles. Y otro tema importante también es el de los elementos no estructurales, no solamente la estructura. Él debe garantizar que la ejecución de las, digamos, del levantamiento de muros, de ventanerías, de fachadas, de barandas,
todo eso cumple con el reglamento y se ejecuta de acuerdo al reglamento, ¿no? Pero como les digo, tristemente no existe el ente policivo que nos obligue o que multe las obras que no tengan supervisión técnica. Así como, por ejemplo, hablo por Bogotá, no existe aquí, digamos, la entidad, la alcaldía local que vaya a la obra y emita un certificado de ocupación. Esto no se hace en el 100% de los proyectos. Y la pregunta que nos hace, ¿cómo es posible que el supervisor técnico tenga esa responsabilidad? Pues es lo que está escrito en ese proyecto de ley, que tristemente pues no tuvo mucha mano técnica, sino uno entra al proyecto de ley al Congreso y no sabe lo que sale, ¿cierto? Entonces se modificaron bastantes cosas, pero existen todavía foros, tengo entendido, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros donde la gente puede opinar, porque todavía tengo entendido que se puede hacer algo para modificar algunos de esos parágrafos. Tengo varias... disculpe. Yo quisiera que no quedara en el ambiente un tema del supervisor técnico, porque en mi concepto, de acuerdo a lo que se está tramitando en el Congreso, esa supervisión técnica va a exigir una organización, quizás más importante que la de los diseñadores, porque la supervisión técnica va a requerir el experto en ingeniería eléctrica, el experto en ingeniería sanitaria, el experto en geotecnia, el experto en estructuras, el experto en acabados, ¿verdad? Porque también esas supervisiones técnicas de todo. Entonces, así como la aprobaron, como dice el doctor Carlos, que estoy completamente de acuerdo, no tuvo la suficiente investigación, ¿ya? De pronto los que la redactaron podrían ser no ingenieros, o quién sabe si lo fueron, pero casi que pienso que no. Ya, pues no tuvieron en cuenta que decir eso era muy fácil, que el supervisor respondiera por todo, pero vaya, hágalo. Vaya a que esa labor realmente sea bien hecha en una obra. Va a requerir una organización necesariamente. Tengo varias preguntas acá y quiero juntar tres, porque son temas muy similares y vamos a volver un poco al tema de la evaluación de los cilindros. Una de las preguntas está su opinión acerca de los concretos, de la evaluación o del muestreo de los concretos con camisas no metálicas. Otro, preguntan sobre la evaluación ensayados con almohadillas de neopreno. Y un tercero, está el curado de los cilindros en piscinas con respecto a los cuartos húmedos. Yo creo que las junto porque son un tema muy de evaluación de especímenes de concreto. ¿Qué hacemos ahí? No, insisto, qué pena pues que me vuelva reiterativo con las opiniones. Es que existe una normalización que permite todos estos elementos. Lo importante es que seamos fieles a esa manera de proceder. La norma es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades de cómo vamos a evaluar una característica. Si estamos dentro del acuerdo de voluntades, la cosa está bien. El problema es cuando hay un creativo por ahí que le parece que no son 3 capas, sino 7 capas, y que no son 25 golpes, sino 75 golpes, o que lo mete al baño de María, pues, para ganar temperatura. Lo importante es que respetemos la norma y nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a hacer el procedimiento. Creo que eso es lo importante. En la medida en que empecemos a ser creativos, y cada cual en su obra puede ser tan creativo como quiera, pues vamos a meterle ruido a la evaluación. Y un ruido que yo preferiría desechar ese resultado, a entrar a reprocesar la norma. No, cíñase a la norma y el resultado que vamos a obtener es un resultado que nos permite conversar. Si no, vamos a tener una cantidad de variables que no nos permite ponernos de acuerdo. Entramos en el yo creo, en el yo pienso, y eso en ingeniería no vale la pena. Complementando esa pregunta,
Desde Panamá, José Guillermo Araujo pregunta, ¿hasta qué porcentaje puede estar afectando las deficiencias de tiempo de desencofrado, transporte y curado en el resultado final de los cilindros de concreto? No tengo ni idea. Porque realmente si me dijeran, es que un concreto que fue diseñado, porque los concretos son diseñados, no solamente para las condiciones de durabilidad de que hablamos hace un rato, independientemente de la misma resistencia que también hablamos hace un rato, ¿ya? También pueden haber sido diseñados para un tiempo de movilidad, de transporte para llegar a la obra, ¿cierto? Entonces, decir que cuánto fue afectado por un problema de movilidad, pues es muy difícil porque depende del mismo diseño de ese material, en qué forma fue hecho. A continuación viene el tema de la colocación. Entonces nosotros podemos tener un elemento estructural, ustedes me corrigen, ustedes colegas, ¿ya? Sumamente denso en acero, necesitaríamos unas gravas un poco más delgadas, ¿cierto? Más pequeñas. Y en ese instante, pues, se pidió ese o se pidió otro concreto, ¿cierto? Entonces viene un problema de colocación que también puede afectar ya esa resistencia ya colocado, no el que medimos antes de colocar. Luego viene un problema de curado, ya entonces habló el ingeniero Cipriano de muchas posibilidades. Pues yo no quise nombrar el famoso curado al vapor que se usa mucho en prefabricación, en donde está demostrado que ese tipo de curado produce una disminución en la resistencia del producto. Pero el diseñador ya lo diseña para ese margen de resistencia. O sea que entonces me preguntan cuánto se bajarán porcentualmente. Pues es muy complejo porque las cosas se han diseñado, se han preparado para suplir todos estos inconvenientes, salvo el que dijimos al comienzo. Si el problema era de 2 horas de transporte y fueron 4, pues eso no fue el diseño era para 2. Entonces así para todo lo demás. Si yo pedí un agregado grueso de tamaño apropiado para un elemento demasiado denso en refuerzo, pues mi problema es que lo pedí mal porque pedí un agregado demasiado grueso. Si lo voy a colocar y tengo problemas de colocación y no utilizo un fluidificante, un autocompactante, cualquier otra cosa de esas, pues también el problema fue que no hice lo que debería hacer. Entonces, más bien, pensemos en que si las cosas se hacen bien, quedan bien. Y hacerlas bien no cuesta mucho más que hacerlas no tan bien. Entonces, ese creo que sería el mensaje más bien para la pregunta. Sí, es claro que es difícil definir un porcentaje, pero lo que sí es cierto es que si no se hace de acuerdo a las especificaciones normativas, vamos a tener diferencias en los resultados y posiblemente no conformes en los resultados. Pregunta Juan Ernesto Vélez al ingeniero Londoño. ¿Cuándo no se debe aceptar el concreto en un pavimento y cuándo debe demolerse o aceptarlo? Yo soy muy enemigo de las demoliciones en general. Yo pienso que la demolición es el fracaso de todos, del diseñador, del constructor, del dueño de la obra. Hay que intentar salvar siempre la estructura. En el caso de los pavimentos, pues cualquier pavimento tiene 18, 20 centímetros, involucra una cantidad de materiales enormes. Me parece que es una irresponsabilidad botarlo. Lo que habría que hacer es entrar a hacer una evaluación de con qué potencial quedó ese pavimento de alcanzar la vida útil o el periodo de diseño y completarlo con una estructura, ¿cierto? La respuesta no, perdónenme que no le dé la respuesta con un valor, depende. Depende qué tan lejos esté del valor que se quería alcanzar. Depende del diseñador. Pues ahora el ingeniero Segura decía que hay que ir a hablar con el diseñador primero antes de tomar una decisión y
que haga un recálculo de la estructura tal como quedó construida y verificar cuál va a ser, digamos, la expectativa de vida y qué diferencia tiene esa realidad plasmada ya en la obra con la que se tenía inicialmente y hacer un ajuste con estructura, que pienso que es algo que es aplicable a todas las demás estructuras, ¿cierto? Sí es. Para verificar qué fue lo que quedó construido y qué era lo que estaba esperando y empezar a hacer los ajustes del caso con las herramientas que da la ingeniería, que tenemos muchas posibilidades. Lo último sería demoler, que hay que demoler porque ya pues se demostró que evidentemente eso no va a alcanzar más allá de unos pocos meses, listo, entonces se procede a la demolición. Pero esa decisión debería ser la última que se toma. Bueno, tenemos unos minutos adicionales. No sé, podemos ir cerrando de pronto unas conclusiones generales sobre el tema. Yo quisiera antes de cerrar que habláramos o que le recomendáramos al público que nos escucha de otro documento del ACI importante que tiene que ver con esa toma de decisión que hablábamos al principio de qué vamos a hacer, cómo lo analizo, cómo lo refuerzo. Es el documento ACI 562 que tiene que ver con reparación, evaluación y rehabilitación de estructuras de concreto. Creo que es muy valioso. En Estados Unidos ya se publicó y muy seguramente en unos años tendremos al doctor Segura seguramente traduciéndonoslo y adaptándolo para Colombia. Creo que es muy valioso para este tema en particular. A mí me preguntan personalmente los alumnos en ese curso de evaluación que dictamos en la universidad, ¿cómo hago yo para hacer el cálculo, cierto, de cuánto aguanta una viga que tiene un pedazo que fue reparado y otro que tiene tales condiciones? Es una muy buena guía tanto para la evaluación como para el diseño de la reparación, ¿no? Me parece interesante mencionar ese punto. Ya también para cerrar, pienso que es importante que hagamos investigación básica, que Colombia estudie sus materiales, sus condiciones socioeconómicas, intelectuales, quiénes son los que están manejando los productos y especificar en función de nuestra realidad, ¿cierto? Muchas especificaciones internacionales dejan de lado materiales que bien manejados serían adecuados para la construcción. Nosotros, con base en las especificaciones internacionales, podemos estar rechazando soluciones que para nuestros medios son idóneas, que para nuestros medios serían factibles. Pero retiramos estos materiales porque no cumplen una normalización internacional. Y otro riesgo que yo veo con el tema de normalización es que muchas veces nuestras normas son una colección de normas internacionales que van perdiendo como el origen en que se gestaron esas normas. Y empezamos a combinar ensayos, a combinar materiales, a combinar hasta unidades de medición, ¿cierto? Hay veces que hay normas que miden las resistencias en cubos y otras las miden en cilindros, y cuando se hace la traducción del documento, si no se tiene el origen de cómo se está midiendo la resistencia, podemos crear un valor que es totalmente inadecuado. Pues pienso que es importante que se fortalezcan las universidades y en los centros de investigación, en los gremios, en la misma industria, la investigación básica que permita obtener unas normas acordes a nuestro nivel de desarrollo y a nuestra capacidad de construcción. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Cipriano, con lo que dice el ingeniero Carlos, me parece todo excelente. Hago un pequeño acotamiento, por ejemplo, por alguna responsabilidad que ha habido dentro de la Asociación de Ingeniería Sísmica en la adaptación para Colombia de nuestro título C, concreto estructural. Concreto estructural que se basa en un código americano de referencia 318. Ya en ese momento lo que se ha hecho es una adaptación con unos cambios ligados a nuestra ideología, a nuestra forma de operar, los cuales han sido aprobados primero en un comité dentro de la misma Asociación de Ingeniería Sísmica, luego han entrado en la página de la asociación para que toda la ingeniería lo comparta,
En mi caso específico, al tener el honor de haber manejado la adaptación de la NSR 10 título C, concreto estructural, yo tengo en mi oficina un cajón más alto que esta mesa, llena de observaciones de la ingeniería colombiana, las cuales una por una fueron conciliadas. Es decir, se llamó a cada uno del que lo hizo, porque la obligación del que dice no es que diga cuál es la alternativa. El que dice sí, pues ya lo dijo, ¿no? ¿Cierto? No tendría ninguna otra operación. Cuando hablamos hace un rato del 301, que comentamos que era una excelente obra del ACI Internacional, basado en especificaciones de construcción, pues yo dije también que muchas de estas son aplicables a Colombia, pero unas cuantas no, definitivamente no. Entonces lo importante es que mientras eso no pase a la Comisión Asesora de la Norma, si es que algún día pasa, tratando de buscar una aprobación, pues hay que haberla primero adaptado a las condiciones nacionales, porque eso es lo que tenemos que hacer. De ninguna manera pasaríamos eso que está allí como una realidad para Colombia. Pero lo que sí me llama la atención, lo que quisiera que la ingeniería colombiana pensara, es que especificaciones que se hagan para otra parte, así no sea para nosotros, pues es un cúmulo de ciencia que con el tiempo se ha hecho y que uno podría tomar de eso como ingeniero, que es que en esta fascinante carrera de ser ingeniero hay la posibilidad de llenar su capacidad de decisión con base en muchas especificaciones que de pronto no sean estrictamente las aplicables en Colombia, pero que uno podría diseñar. La parte más interesante que yo veo de este tema es que yo no quisiera que aquí quedara en el ambiente que hay que seguir estrictamente una norma, sino que la norma tiene unos mínimos y unos máximos, y esos puede que no sean los apropiados. Nosotros al comienzo, yo dije, tenemos una franja en donde podemos trabajar, y esos requisitos mínimos o máximos pueden tener un mejor criterio cuando ha leído los de otro país, así no se apliquen. Entonces esa era la idea de algo que se está preparando, que ojalá, como dice el doctor Carlos, algún día entre aquí, pero modificado, de acuerdo a la condición nuestra, sin lugar a dudas. Y hay otra serie de documentos preparados por el ACI Internacional que yo creo que debemos seguir estudiando y acopiándolos para nosotros, para que nuestra experiencia sea importante. No solamente del ACI, pues el ingeniero Cipriano habló de eurocódigos y cosas de estas, en lugar de cilindros, hablar de bloques, eso es correcto. No se puede mezclar lo uno con lo otro, estoy totalmente de acuerdo con él, no se puede buscar una correlación entre los dos, pero pues hay procesos. En algún momento dado uno dice, ¿por qué allí lo hacen así o lo hacen acá? Y usted como ingeniero poder tener ya una base para pensar, para decidir como ingeniero, para no ser seguidor, ¿ya? Sino aplicador de algo que usted realmente piensa que debe ser así. Discúlpeme que me demoré demasiado. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros su experiencia y todo su conocimiento. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por sus aportes, por todas sus inquietudes. Pueden calificar el foro una vez terminemos. Y quiero hacerles una invitación. Quiero invitarlos a que se conecten vía streaming a nuestro 7º Foro Técnico Argos, que se llevará a cabo entre el 4 y 5 de agosto. Contamos con expertos nacionales e internacionales. Vamos a tratar temas sobre tecnología del concreto, en vivienda, en infraestructura. Este foro queda grabado en nuestra comunidad del conocimiento y quedamos en contacto a través de nuestra comunidad del conocimiento www.360gradosenconcretos.com. Buenas noches.